Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en gran manera. Bienvenidos a este canal, mi canal, como siempre, Cristian Toriasi de teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana, un poco de apologética y todo lo que te pueda ayudar a crecer, a fortalecerte a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos muy cerquita hoy. Es sábado 23 de diciembre, estamos muy cerquita del día de Navidad, donde todos los cristianos celebramos el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, la llegada del Mesías, la llegada del Hijo de Dios, de la esperanza, la única esperanza del mundo entero. Por lo menos para mí es más que una fiesta religiosa. Yo con ansias espero la Navidad porque veo que la Navidad es esa apertura de lo divino a lo humano, esa apertura de la gracia de Dios hacia la ignominia, hacia la perdición en el que el ser humano estaba al estar lejos del Padre Celestial a causa del pecado. Y Dios mismo toma la iniciativa de venirnos a buscar. Dios mismo toma la iniciativa de ser uno de nosotros y de darnos la posibilidad eterna de la salvación. Por eso, en este video, y bueno, teniendo en cuenta que este canal es de teología, vamos a charlar un poquito acerca de la doctrina de la encarnación y del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. La doctrina de la encarnación y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como siempre, antes de comenzar, si te gusta este video, por favor, pon un like, compartilo, no dejes de compartirlo para que tengamos más visualizaciones, y si no lo hiciste, suscríbete a este canal, tu canal de teología en general, pero específicamente teología cristiana. Bueno, voy a comenzar con la palabra, ¿sí? Porque la palabra es el centro de todo lo que nosotros creemos, de lo que nosotros predicamos y de lo que nosotros vivimos como cristianos. La palabra revelada por Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la palabra que da testimonio del único y verdadero Dios encarnado, Jesús de Nazaret. Después ya he hecho un video acerca de la divinidad de Jesús, pero después vamos a profundizar en algunos otros aspectos de esa doctrina tan central para la Iglesia de Cristo acá en la tierra. Voy a leerte, no, mejor un poquito, espérenme un poquito, lo voy a hacer en otra versión. Ahí está. Vamos a ir a la vieja y siempre confiable Reina Valera 1960, Juan 1, creo que era verso 18, Juan 1 o 16, Juan capítulo 1. Primero, para tener contexto, vamos a leer los primeros versículos de Juan capítulo 1. Dice: en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Acá Juan establece la divinidad del verbo, del logos. Este era en el principio con Dios. Acá no deja ningún lugar a las dudas acerca de lo que Juan entendió y comprendió acerca de Jesús. Acá lo llama directamente el Logos, el principio de toda sabiduría eterna. Este es un término griego que viene de la filosofía griega, porque acá Juan está debatiendo, peleando contra la filosofía gnóstica de finales del siglo I, que desvirtuaba la divinidad y la imagen de Jesús. Entonces, Juan está
peleando en el terreno de la filosofía, por eso describe a Jesús desde esta figura, la figura del logos, del principio eterno de sabiduría, que ya los distintos filósofos griegos habían ya presentado. Entonces, Juan dice que este logos es Dios. No voy a profundizar en estos versículos, sino que quiero usarlos simplemente como contexto y como puntapié inicial para entrar en el versículo que nos compete acá, que presenta la doctrina de la encarnación. Dice, y todas las cosas por él fueron hechas, verso 3, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, acá Juan está usando todas las descripciones filosóficas acerca de este logos, de este verbo, de esta palabra, podríamos traducir, que él la identifica con Jesús. Y después dice algo que rompe todos los esquemas filosóficos de la filosofía de aquel momento, del pensamiento cristiano del pensamiento de aquel momento, inclusive del pensamiento judío. Vamos al versículo 14. Y aquel verbo se refiere a lo que primeramente había presentado, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a volver a este versículo. Y aquel verbo se hizo carne. Acá vemos claramente identificada la doctrina, la enseñanza acerca de la encarnación del verbo logos, que después en la elaboración teológica posterior de la Iglesia se lo entiende como la segunda persona de la Trinidad, si vemos a la Trinidad. Y acá también, dicho sea de paso, en el versículo 1, Juan está separando al Logos de Dios. No separa la naturaleza, dice que el Logos es Dios, ¿sí? Y esto echa por tierra todas las teorías de los testigos de Jehová, de muchos que de los enoteístas monolátricos y de otro tipo de pensamientos heréticos que dicen que Jesús no es Dios o que Jesús es un Dios inferior. No. En divinidad Jesús es igual al Padre, en personas son diferentes. Y acá Juan lo demarca cuando dice que el verbo era con Dios, o sea, Dios el Padre y el verbo, pero después dice que el verbo era Dios. No es una contradicción en el griego, sino que está demarcando a la persona del Padre de la persona del Logos, de la palabra, del verbo o del Hijo. Y después dice que este Logos se hizo carne, tomó naturaleza humana. Literalmente la palabra sería tabernaculizó. O sea, tomó el tabernáculo, tomó la tienda humana. ¿Sí? Después, otro versículo que apoya la doctrina de la encarnación es Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Bueno, hay algunas divergencias en cuanto a este texto y especialmente los testigos de Jehová te lo utilizan para decir que acá no habla de Dios sino de Jesús, pero hay dos posibles traducciones. Voy a la NBI,
que es un poquito más fiel a los originales griegos, dice 3:16, Él se manifestó como hombre. Él se manifestó como hombre. Y cuando hace acá abajo la nota al pie, dice, a ver, se las quiero leer, 3:16, dice, Él, literalmente, ¿quién? Variación Dios. O sea, dice literal, Él quien se manifestó como hombre. Ahora, dentro de el estudio del término griego, la variación Dios no es incorrecta, porque el apóstol Pablo está con este término griego. Es cierto que él escribe en griego, pero Pablo nunca deja de pensar en hebreo. Pablo es hebreo en su teología y hebreo en su pensamiento, aunque escriba en griego. Para Pablo no estaba peleada la idea de que Jesús sea Dios. Por eso dice Él, y en el pensamiento hebreo, Él es Dios. Él es el Dios que está sobre todo. La palabra Él en hebreo antiguo aparece como prefijo antes de otras palabras que describen a Dios. El Elohim, el poderoso. Elam, el Shaddai, el todopoderoso. Entonces, Él describe a Dios. Que se utilice en griego, Él se manifestó en carne, no significa que no hable de Dios, sino que habla de la naturaleza de Dios. Y obviamente hay otros textos también que hablan de la encarnación. Me quedé un poquito en el tema de la divinidad de Jesús, pero es necesario recalcarlo porque acá estamos diciendo que Dios se hace hombre. ¿Pero qué Dios? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu? Dios se hace hombre, la persona del Hijo, pero Dios en su naturaleza se hace hombre. Es un poco difícil de entender, pero está bien centrado en lo que la Biblia dice y en la doctrina ortodoxa de la Iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. Bien, vamos a hablar de la encarnación. Cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando de ese acto en el que lo divino se inviste de lo humano. Y esto es muy importante. ¿Por qué Dios en la persona del Hijo se quiere revestir o investir de lo humano o tomar la naturaleza humana? ¿Qué significa en sí esta encarnación? Por un lado, significa que el Dios que nos ha estado hablando a través de los profetas, a través de ciertas personas, ese Dios nos visita, ese Dios se hace contemporáneo a nosotros. El Dios que nos habla en diferentes tiempos, de muchas maneras por los profetas, ahora dice Hebreos capítulo 1, verso 1 a 3, nos habla a través de la encarnación, a través del Hijo, nos visita en la persona del Hijo. Por eso, la encarnación significa literalmente Dios uniéndose a nosotros de la manera más íntima que nos podamos imaginar. Dios tomando nuestra naturaleza.
Dios tomando nuestra naturaleza. Esto va más allá incluso de la unión más íntima entre dos seres humanos, esa unión que se da en el matrimonio, en las relaciones sexuales, donde se une lo físico y lo emocional hasta lo espiritual, pero los dos que se unen, el hombre y la mujer, no entregan o no pierden su naturaleza para tomar la naturaleza del otro. En el caso de la unión que hace Cristo con la humanidad, Cristo toma la naturaleza humana. Él siendo divino, siendo Dios, teniendo la naturaleza de Dios, dice ahí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, no tomando eso como algo a que aferrarse, se humilla y se hace hombre. Se humilla y se hace uno de nosotros. Toma el tabernáculo humano para ser uno igual a nosotros. Obviamente con la diferencia de sin pecado, y eso está relacionado con la doctrina del nacimiento virginal. Hay algo importante también, que la encarnación es para siempre. La encarnación no terminó cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección. Él es por siempre, la persona teantrópica, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Eso es lo que ocurrió allí en el seno de la Virgen María en el momento en que Él viene al mundo. Ese bebé es especial. Digo es porque existe ahora, ya en este momento y por la eternidad, el Dios hombre. El verdaderamente Dios, verdaderamente hombre o verdaderamente humano. Las dos naturalezas perfectamente unidas. Bien. Con esto vemos que Dios participa de la experiencia de nacer, crecer, sufrir hasta lo sumo y morir. Entonces, esta naturaleza humana es un agregado a su naturaleza divina en la encarnación, el cual nunca le será sustraído. No hay evidencia de que alguna vez Él perderá su naturaleza humana, como nosotros nunca perdemos nuestra naturaleza humana. Esto enriquece, dignifica a la naturaleza humana, no la disminuye, no la humilla, la eleva. En Él, en Jesús, la raza humana es elevada. Pensalo de esta manera, en el trono de los cielos está sentado un representante de la raza humana. Un hombre Dios, Dios hombre, para toda la eternidad. Eso habla del amor de Dios hacia nosotros. Eso habla de el pensamiento que está ligado íntimamente con sus criaturas. Eso habla de lo que Dios siente y piensa acerca de vos y acerca de mí. Y deja en el terreno de la falacia ese pensamiento de que Dios es distante, que Dios no quiere saber nada con nosotros, que Dios nos aborrece y que está como mintiendo al decir que Él nos ama. No, de ninguna manera, si no hubiera aparecido en Jesús, si no, Él no se hubiera manifestado de manera perfecta en Jesús. Y eso fue lo que hizo hace un poco más de 2000 años en aquel establo en Belén. Él vino hacia nosotros para ser uno de nosotros sin pecado, para salvarnos, para darnos vida, para darte vida, para darme vida. La encarnación significa que nosotros encontramos deleite en el
misterio cristiano, Dios y nosotros unidos en una persona, Jesús de Nazaret. Es un misterio profundo, obviamente. Al escuchar y creer en este misterio, nosotros somos transformados de rebeldes contra Dios en hijos de Dios. Bien. Quiero mostrarte lo que fue la encarnación. Y este equilibrio entre lo divino y lo humano. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pablo usa acá la encarnación para dar un ejemplo acerca de la actitud que debe tener cada cristiano en cuanto al otro. No de enaltecerse, sino de humillarse, de considerar al otro como superior y también el otro considerarme a mí como superior. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra acá es kenosis, se entregó, se derramó, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate que acá dice, hecho semejante a los hombres. ¿Él toma la naturaleza humana? Sí. Toma todo lo que tiene que ver o inherente a la naturaleza humana en el sentido de su pecaminosidad, ese impedimento que tiene de estar cerca de Dios. No. Semejante a los hombres indica que Jesús nace sin naturaleza pecaminosa. Nace con todo lo que implica ser un ser humano, pero sin naturaleza pecaminosa. Con todas las debilidades que tenía un ser humano, pero sin naturaleza pecaminosa. Jesús no nació en pecado. Los adventistas dicen que Jesús nació con la herencia manchada de Adán. No es así. Jesús, lo dice bien claro la Escritura, era sin pecado y no cometió pecado. ¿Qué nos quiso mostrar con eso Dios? De que vos y yo podemos vivir sin pecar, agarrándonos del amor y la misericordia de Dios. Jesús dijo una vez, el Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. Algunos dirán, bueno, Jesús era perfecto porque no tenía pecado. Es cierto que no tenía pecado, es cierto que tenía la naturaleza humana, pero acá dice, divina, pero Él se vació de esa gloria. Las perfecciones de esa gloriosa naturaleza divina no estuvieron. La esencia de esa naturaleza divina sí estuvo marcada en Jesús, pero esa gloria no. Jesús no era, como lo describen los gnósticos, una especie de aparición que aparentaba ser un ser humano, pero que era como un ser luminoso, ¿no? De ninguna manera. La Biblia dice que él sufría hambre, dolores, tenía que dormir, tenía que trabajar para vivir. O sea, el dinero no aparecía de la nada, no. Él tenía que hacer todo lo que los seres humanos teníamos que hacer, pero la única diferencia es que él no tenía pecado, no tiene pecado. Y nos mostró que podemos vivir una vida agarrados de Dios sin fallarle. Que estar en el Espíritu es algo posible. Vos y yo podemos vivir en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque Él lo pudo vivir. Él fue lleno del Espíritu Santo y pudo vivir la vida como cualquiera de nosotros. Además, Él hasta vivió las pérdidas. No se sabe nada de la vida de José después de los relatos de Lucas,
hasta Lucas capítulo 2 no se sabe más nada de José. Se sobreentiende de que José murió durante la adolescencia y juventud de Jesús. Fíjate el golpe que es para un hijo perder a su padre. Bueno, Jesús lo sufrió siendo un adolescente, un joven, y seguramente, como marcaba la tradición judía, el hijo mayor tenía que hacerse cargo de la familia y él tuvo que salir a trabajar. Jesús sabe lo que es salir a trabajar, levantarse muy temprano para traer el pan a la casa. Por eso nosotros podemos, como dice el autor de los Hebreos, identificarnos en la persona de Jesús. Porque Él vivió todas esas falencias y carencias y necesidades y sufrió las cosas que sufrimos y fue victorioso y nos mostró que podemos seguir adelante, nos mostró que podemos agarrarnos de Dios. Por eso es importante la doctrina y la experiencia de la encarnación. Ahora, está la otra doctrina que está ligada a la encarnación, que es la doctrina de la concepción virginal de Cristo. La venida de nuestro Señor Jesús al mundo no fue más que un milagro. Él fue concebido en el seno de una virgen, por medio del poder del Espíritu Santo, sin la intervención de un hombre. Generalmente la concepción virginal se la ha llamado el nacimiento virginal debido a un accidente histórico. Los cristianos gnósticos enseñaron que Jesús no fue realmente concebido de una mujer, sino que él había sido vaciado en el vientre de María. De aquí que cuando los cristianos de la iglesia primitiva afirmaban el nacimiento virginal, ellos querían afirmar la realidad del nacimiento de Cristo, ya que éste había sido negado por los gnósticos. La concepción milagrosa de Jesús en el vientre de María está claramente enseñada en las Escrituras. Hay un investigador teológico llamado James Orr que después de mucha investigación para escribir un libro acerca del nacimiento virginal se convenció de la integridad de la narrativa del nacimiento virginal. Igualmente hubo otros que hicieron un estudio detallado de lo que cuenta Lucas y Mateo y llegaron a la conclusión de que nadie puede disputar la existencia de este testimonio veraz de las Escrituras del Nuevo Testamento acerca del nacimiento virginal. Este hecho está enseñado en Mateo 1 del 18 al 25, que es muy extenso y detallado para que lo podamos explicar. Este pasaje especifica algunas cosas que podemos sí tener en claro. En primer lugar, Jesús es concebido sin la intervención de un padre humano. Dice ahí la Escritura en el verso Mateo 1, 18. Ahí lo quiero leer. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. No hubo el texto aclara que no hubo intervención de hombre en la concepción de Jesús. En segundo lugar, se identifica al Espíritu Santo como aquel que concibe en el vientre a María. En el verso 20 dice, en el verso 20 el ángel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En tercer lugar, se cumple la profecía que está en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará la señal: la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues hay una controversia en cuanto a el texto este, pero lo vamos a ver en otro video si lo llego a hacer. En cuarto lugar, José llevó a María a su casa y dice que en el verso 25 dice, pero no la conoció. Esta palabra conocer es un eufemismo para disfrazar la palabra o el término no tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces sería, pero no tuvo relaciones sexuales con María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto también aclara que María no fue siempre virgen. Esa es una idea un poco extremista que lo plantea o hace mucho énfasis la teología católica de la virginidad perpetua de María. La Biblia nos da la doctrina bien centrada en que en la concepción de Jesús María fue virgen y fue concebida no por medio humano, sino por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es lo que aclara la Escritura y no dice más nada, no aclara, es más, con este versículo 25 deja en claro también que María, como cualquier otra chica de aquella época, al casarse con José tuvo relaciones sexuales normales y Jesús tuvo más hermanos. Por eso no es bíblicamente sano y correcto afirmar la virginidad perpetua de María. También la virginidad o la concepción virginal es claramente enseñada en Lucas 1 del versículo 5 al capítulo 2 verso 52 y en 3:23. Bien, no voy a ahondar en ese tema. Sí, el 3:23 dice: Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. ¿Sí? Acá Lucas es muy cauto en decir según se creía. O sea, toma la creencia de las personas, de los que no conocían la historia de la concepción virginal de Jesús. Seguramente un secreto guardado bajo 7 llaves por María y la familia de María y de José hasta el momento y de Jesús, hasta quizá después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor y Salvador. Bien. Otro texto que habla acerca de la concepción, un poco oscuro, pero que habla acerca de la concepción virginal, es el testimonio de Pablo en Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La Escritura habla mucho más a menudo del padre de la persona que de la madre de la persona. Aún así, Pablo solo menciona que Cristo fue nacido de mujer. Sin embargo, por ejemplo, el comentarista William Berkeley dice que nacido de mujer es la frase regular para el hombre mortal. Concluye que la frase nacido de mujer no tiene nada que ver, según Berkeley, con el nacimiento virginal. Pero entendamos esto. Pablo está citando a la ley. Pablo está diciendo que según la ley, o sea, Jesús era un hijo de la ley, por lo tanto tenía que mencionar a su progenitor. En general se mencionaba en ese estricto referenciamiento acerca de la ley, se mencionaba al Padre. Al Padre. Pero como acá Pablo está mencionando la ley y también a la ascendencia divina de Jesús, Pablo da el testimonio veraz de el nacimiento virginal a
al caracterizar a Jesús como nacido de mujer. Por eso entiendo que Barclay se equivoca ahí. Bien, la doctrina del nacimiento virginal era aceptada y apoyada por los primeros cristianos. Ignacio de Antioquía lo llama un misterio de proclamación en voz alta. Irineo de Lyon afirma que la Iglesia se dispersó por todo el mundo y ha recibido de los apóstoles fe en el nacimiento virginal de Jesús. En el mismo siglo, la forma original del credo de los apóstoles lo deletrea con toda claridad. Los padres griegos y latinos en general lo afirman como lo hicieron los escolásticos y los reformadores. Es una creencia universal la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Es cierto que hubo ataques a esta doctrina. El primer ataque es del judaísmo, obviamente, que al no querer aceptar ni el mesianismo de Jesús, ni su pretensión de ser Dios encarnado, como muchas veces lo hace, lo afirma, como lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, se le decía, por ejemplo, que él era hijo de fornicación y había una historia, una calumnia muy extendida en los primeros siglos en contra del cristianismo, que María había sido abusada por un soldado romano y que Jesús era el fruto de ese nacimiento. Bueno, eso es una blasfemia en contra del nacimiento virginal de Jesús. Después, está la traducción de la profecía en la cual se basa Mateo para apoyar el nacimiento virginal de Jesús de Isaías, de Isaías 7, que es cierto que en el texto hebreo habla de la mujer joven, se usa, y que en el texto griego habla de una virgen, pero se sobreentiende de que tanto los que tradujeron del hebreo antiguo al griego no desvirtuaron lo que quiso decir el profeta, sino que quisieron englobar en el concepto virgen tanto el hecho de alma, la palabra alma que aparece en el original hebreo, con la palabra betulá para indicar la virginidad de esa mujer que era la señal que proponía Dios para el rey Acaz. Entonces, mujer joven y virgen se entrelazan porque se sobreentiende que una mujer joven tenía que ser virgen. Entonces, la señal era que la mujer joven virgen daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Entonces, no hay una contradicción, no hay una negación, sino que simplemente es una transliteración de los dos idiomas. Y que Mateo lo entiende, por eso usa ese texto bíblico para citar o para apoyar esa profecía como el hecho de que el nacimiento virginal de Jesús cumple esa profecía. Después, está lo que yo le dije, la contradicción gnóstica, que habla acerca de que aparece en el vientre de María. No es así. Jesús se forma como un bebé normal
nace como un bebé normal, solo que no tiene padre humano. Y dentro de la doctrina, el no tener padre humano indica que, el hecho de la unión teantrópica, la unión perfecta entre lo divino y lo humano. No es esa unión que, por ejemplo, los griegos veían cuando hablaban de sus dioses que se cruzaban con las humanas. No, no es ese el sentido. Acá vemos un verdadero Dios y un verdadero ser humano. ¿Por qué es tan esencial, y ya para terminar, la doctrina de la encarnación y del nacimiento virginal de Jesús? Porque nos habla del acercamiento perfecto y total, pleno que hace Dios con nosotros. Dios quiso ser parte de nosotros para salvarnos, para darnos vida, para cambiar nuestra situación irremediable y darnos esperanza. Por eso el Dios de la Biblia, el Dios que predica la Iglesia de Cristo, es un Dios cercano, es un Dios que está muy cerca tuyo. No es un Dios lejano, no es un Dios que tenés que aplacar o que tenés que elaborar un pensamiento muy profundo para llegar a Él. No, es tan cercano que lo único que tenés que hacer es creer en el testimonio que hay de Él en la Escritura y nada más, y permitir que Él venga a tu vida y la cambie. Por eso hoy en esta Navidad te animo a que permitas que el verdadero Dios, verdadero hombre, cambie tu vida, que Jesús sea la Navidad que vos necesitas, que experimentes ese nuevo nacer a las cosas que Dios tiene para vos. Y ese nuevo nacimiento está en la persona de Jesús. Cree en Jesús, entregate a Jesús, deja que Jesús gobierne tu vida y vas a ver que las cosas van a ser distintas. Por eso mi deseo es que esta Navidad en la persona de Cristo Jesús sea distinta, diferente. Bueno, me pasé como siempre, pero me pareció que tenía que expresar estos conceptos doctrinales. Así que Dios te bendiga, feliz Navidad y nos vemos en el próximo video.